Buenas noches. Continuando con la segunda parte de la actividad de la materia de macroeconomía, nos pide hacer un resumen del capítulo 20 del libro Economía de Paul Samuelson. Durante el estudio del capítulo encontramos una diversidad de conceptos que a continuación se van a sustentar. Una vez se lleva a cabo la lectura del capítulo 20 del libro de economía, se llega a los argumentos que contienen la macroeconomía de una manera resumida y clara de esta manera. Aprendimos el concepto de la macroeconomía como el estudio del comportamiento de la economía en su conjunto, que examina los niveles globales de producción, empleo y precios de un país en un periodo de un año. Además, también se conoció que el estudio de macroeconomía es muy antiguo y tuvo su fortaleza más en el siglo XX y durante distintas guerras porque hacen parte de las cuestiones de interés que predominan la agenda política y económica de las naciones. Este capítulo, que nos refiere al estudio del crecimiento y de los ciclos económicos, contiene una serie de conceptos que son llamados clave de macroeconomía, pero antes debemos conocer el nacimiento de la macroeconomía. Como decíamos anteriormente, el nacimiento de la economía tiene sus inicios de mucho tiempo atrás, pues en los años 30 se dio sus primeros pasos, fundada por el señor John Maynard Keynes, donde se estudió el mecanismo económico que provocó la Gran Depresión. Es así como más adelante, después de la Guerra Mundial, para evitar nuevamente otra depresión, el Congreso de los Estados Unidos proclamó formalmente que era responsabilidad federal de los resultados económicos los estados. Más adelante, durante el estudio del capítulo 20, encontramos los objetivos e instrumentos de la economía. Dentro de estos es la medición del éxito económico. Los economistas evalúan los resultados macroeconómicos examinando unas cuantas variables clave. Dentro de los más importantes son el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y la inflación. Así, la primera variable es el indicador más amplio de la producción de una economía, que mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país durante un año, y se mide de dos formas: el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Ahora vemos que todos los indicadores macroeconómicos, el empleo y desempleo, son los que sienten más directamente los individuos, porque su objetivo siempre es encontrar un trabajo fácilmente, bien remunerado, sin buscar o esperar demasiado tiempo, y además tener una seguridad de empleo. El tercer objetivo de la macroeconomía es garantizar unos precios estables. Llamamos tasa de inflación a la variación del nivel de precios. Es la tasa de crecimiento o descenso del nivel de precios de un año a otro. Continuando con el estudio del capítulo, encontramos los instrumentos de la política macroeconómica. Los gobiernos cuentan con ciertos instrumentos para influir en la actividad macroeconómica, evitando así los peores excesos del ciclo económico y aumentar la tasa de crecimiento de la producción potencial. Estos instrumentos son la política fiscal, que se refiere a la utilización de los impuestos y el gasto público. Puede ser compras del Estado, y estas comprenden el gasto de bienes y servicios y el gasto público. También está la política herramienta, como la política monetaria. Este instrumento utilizado por los gobiernos cuando gestionan el dinero, el crédito y el sistema bancario del país. La conexión exterior. En este tema nos quiere básicamente decir que el término de conexión exterior nos indica que ningún país es una isla. Todos se relacionan económicamente entre sí, participan de la economía mundial y están ligados a través del comercio y las finanzas. Así, los países vigilan de cerca sus movimientos de comercio exterior mediante unos índices, entre esos el de las importaciones netas, que son diferencia numérica entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Así, cuando las primeras son superiores a las segundas, la diferencia es un superávit, mientras que un saldo de exportaciones negativo es un déficit. Continuando con el tema, encontramos el tema principal de la oferta y la demanda agregadas. Los economistas han desarrollado el análisis de la oferta y la demanda agregadas para ayudar a explicar las principales tendencias de la producción y de los precios. Entre esos, la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo. La oferta agregada se representa con OA. Depende del nivel de precio, la capacidad productiva de las empresas y del nivel de los costos. En general, las empresas desean vender todo lo que pueden producir a los precios más elevados. Demanda agregada
refiere a la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía en un determinado periodo. Eso se representa del A y es la suma del gasto de los consumidores. Las empresas y el Estado dependen del nivel de precios, así como la política monetaria y fiscal y los otros factores. Vamos a estudiar el equilibrio macroeconómico. Es una combinación de la cantidad de los precios globales con los que ni los compradores ni los vendedores desean alterar su compra. Venta o precios si el nivel de precio fuera superior al de equilibrio. Las empresas querrán vender más de lo que los compradores querrán comprar, mientras que los compradores solo querrán comprar cierta cantidad. También en el estudio del capítulo 20 encontramos la historia macroeconómica de 1900 a 1996. Entonces, analizamos los principales acontecimientos macroeconómicos de la historia de Estados Unidos en el siglo XX. La expansión registrada durante la guerra, la perturbación de la oferta y la estanflación. Política monetaria restrictiva 1979-1982. Fue el año en que la economía de los Estados Unidos se había recuperado de la perturbación de la oferta de 1973. La producción había retomado su nivel potencial, pero el malestar existente en el Oriente Medio desencadenó otra crisis del petróleo al dispararse los precios como consecuencia de la revolución iraní. Así también encontramos y analizamos el ciclo del crecimiento, el papel de la política económica. La principal misión de la política macroeconómica es diagnosticar la situación de las economías y prescribir la medicina correcta. Analizamos las cuestiones económicas durante los debates presidenciales del 96 en los Estados Unidos. Llegando al segundo punto de esta segunda parte del trabajo es el tema de discusión. Fueron unos puntos de discusión entre los cuales se respondió de la siguiente manera. ¿Cuáles son los principales objetivos de la macroeconomía? Defina brevemente cada uno de ellos y explique por qué es importante. O sea, los grandes objetivos de la macroeconomía son un alto nivel y un rápido crecimiento del producto, un bajo desempleo y precios estables. Aplicamos el producto. El objetivo último de la actividad económica es proveer los bienes y servicios que la población desea. El alto empleo y bajo desempleo es el que afecta directamente a los individuos. La estabilidad de precios se define como una tasa de inflación baja y estable. Segundo tema de discusión. Si el IPC fuera 300 en 1936 y 315 en 1997, ¿cuál sería la tasa de inflación en 1997? La respuesta es la siguiente. Si utilizamos la fórmula de la tasa de inflación en el año 1937, multiplicamos 100 por el IPC del año final menos el año inicial dividido por el IPC del año inicial. Eso nos da un 5% de tasa de inflación para el año 1997. Seguidamente tenemos otro punto que nos indica cómo afectaría cada uno de los siguientes acontecimientos a la demanda agregada, a la oferta agregada, según se indica. Una gran subida del precio del petróleo a la oferta agregada hace que la oferta agregada aumente, ya que a mayores precios los productores están dispuestos a vender más y más. B. Un acuerdo sobre la reducción del armamento que recortará el gasto militar, demanda agregada. Disminuye la demanda agregada porque hay menos gasto del Estado y el PIB se ve reflejado quizás en menos seguridad. Un aumento de la producción potencial, oferta agregada. En el largo plazo incrementó enormemente la oferta agregada y llevó a un crecimiento constante en la producción y en los niveles de vida. Una subvención de la política monetaria que redujera los tipos de interés, demanda agregada. Aumenta la demanda agregada ya que reducir la tasa de interés incentiva la inversión del Estado. Así continuamos con el punto número 4 de discusión, el número 5, el número 6, el número 7, para finalmente el número 8. Nos dice examinar los datos sobre el Producto Interno Real y el nivel de precios del cuadro 20.2. Calcula la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación en los años. Nos dan una tabla con datos del PIB real en miles de millones de dólares y el nivel de precios durante unos años determinados. Utilizamos la siguiente fórmula que nos indica el 3.42 al año del promedio de crecimiento del PIB real, y utilizando la fórmula de la tasa de inflación encontramos que la tasa de inflación fue del 19.6%, o sea, lo que generó una recesión.
último punto es la gráfica de la oferta y demanda. Lo que se observa es que el crecimiento del Producto Interno Bruto creció solamente un 3.4%, mucho menor la tasa de inflación, que superó el 19%. Esto es identificado debido a que en la intersección de la oferta y la demanda agregada hubo un incremento en el nivel de los precios, lo que produjo un movimiento de la demanda agregada y por ende cambió el punto de equilibrio y se produjo una recesión porque la capacidad de consumo y compra disminuyó y se produjeron más desempleados. Muchas gracias.